El análisis, la opinión y todo lo que quieres saber sobre el mundo de las finanzas lo encuentras en Perspectivas Económicas con el doctor Juan Pablo Rodríguez. De lunes a viernes a 3:30 horas y repeticiones a las 9 horas por MD Sortillo. ¿Qué tal, mis cibernautas? Tengan todos ustedes, les saluda Juan Pablo Rodríguez. Después de un largo fin de semana de puentes, de descansos, qué bueno que estamos nuevamente aquí. Pues un saludo a toda la red de América Latina, Centroamérica, Europa, los que nos ven cotidianamente a este programa, pues les mandamos un muy caluroso y fraternal saludo. Pues se me antojó porque estuve hoy leyendo desde ayer, he estado preocupado con lo que está pasando en Europa y que impacta necesariamente a la cuestión económica mundial, es el fenómeno de Angela Merkel. Todos creíamos, así es la política, se creía que Angela Merkel iba a tener el partido demócrata cristiano de Alemania, conjuntamente con su hermano de Múnich, de la región de Múnich, iban a tener una gran mayoría para poder seguir gobernando Alemania sin ningún problema. Pues nada, sucede que el partido de izquierda avanza, bueno, muy bien, la ultraderecha también, y desgraciadamente para ella el Partido Liberal, el joven Partido Liberal, no está de acuerdo en entrar en alianzas, así como el verde, los verdes ecologistas de Alemania. Esto implica, jóvenes, que ese binomio que era Macron, el caso de Angela Merkel, para poder llevar a cabo las reformas que necesita la comunidad económica, por ejemplo, una sola política fiscal, una sola política militar, una sola política financiera en toda Europa, pues va a dificultar. ¿Por qué? Porque si Angela Merkel, y de acuerdo a las decisiones porque allá tienen presidente de la República, no sé si es Adenauer, no recuerdo cómo se llama él, es un viejito que él convoca, como la reina convoca en Inglaterra o en Francia, el presidente de la República, es otro tipo de parlamento, pero en el caso de Alemania es el presidente de la República que vamos a decir, programa las elecciones, las lanza para escoger un primer ministro. Allá realmente el primer ministro es el que tiene el poder en Alemania. En este caso es Angela Merkel. Pero sin estos apoyos de los partidos aliados que tenía normalmente, como el Partido Socialdemócrata, que a mí me parecía aberrante, pero es que parecía que Angela Merkel, con sus políticas de migración, con sus políticas igualitarias, con sus políticas, vamos a decir, sociales, pues parecía más bien una socialdemócrata, agarró varios puntos del programa socialdemócrata y eso le hacía que se aliaran con ella. Pero en lo económico no hubo modificaciones, se puede decir, desde la que estuvieron los socialdemócratas. Antes de Angela Merkel, hablo ya de 12 años, fue cuando se dieron las grandes reformas para Alemania y que le permitió un poco a Alemania ser el rey o ser la reina de las economías de Europa, consolidada con una superávit ante Estados Unidos de 80,000 millones y a nivel mundial de superávit de balanza comercial increíble, de pagos de 250,000 millones o 300,000 millones. En términos por habitante, Alemania es la república que más exporta en el mundo. Entonces, sus altas tecnologías se le permiten, son gente muy creativa, muy educada, con una política social que dejaron ahí los socialdemócratas pues durante 40 años, desde después de la Segunda Guerra Mundial. Pero ahora pues se complican un poco las cosas y se le complican también a Macron, que quería las reformas para Europa de inmediato. Ahora Angela Merkel va a tener que discutir cualquier política europea Parlamento en el cual ella no tiene mayoría. Y eso implica pues mayor discusión interna, mayor distracción, podríamos llamarle, para que se eviten los famosos fast track, porque cuando tienes mayoría dice, pues esto se hace y se hace, pero ahora ya no tienes mayoría, tienes que estar dialogando con los verdes, con los liberales, con los socialdemócratas, y eso implica más pérdida de tiempo. Entonces, también significa que un impasse, como dicen los franceses, un impasse, un callejón sin salida, un aletargamiento de las reformas que se pueden dar en Europa
Y al mismo tiempo, miren, Angela Merkel, así como fue solidaria con los inmigrantes, más de 1,5 millones de inmigrantes, con la equidad de género, con los lesbogate, lo que ustedes quieran, también fue muy injusta con respecto, por ejemplo, a Grecia, con Tsipras, por ejemplo, por eso la renuncia de Varoufakis como secretario de Economía, de Grecia, cuando él pedía que a la deuda griega de más del 200% de su Producto Interno Bruto se le condonaran la suerte principal, una parte de la suerte principal, como se hizo con Argentina en la época de Kirchner. Y también Varoufakis pedía que el Banco Central Europeo pues le diese más cobertura a Grecia para poder salir de sus problemas del endeudamiento tan brutal que todavía tienen. Angela Merkel, en ese aspecto muy conservadora, no permitió, bloqueó a Grecia, ha bloqueado otras iniciativas económicas europeas, y esto pues le crean signos negativos al interior de la propia Alemania. El pecado que yo le tacharía, o decir, que señalaría de la señora Merkel, es de que no supo ser solidaria con sus congéneres del sur, es decir, Portugal, España, Italia, economías que sufrieron con desempleos del 24%, mientras Alemania tiene un desempleo del 3%. Ellos tenían ahorro suficiente con la exportación que tenían para poder tener dinero, para poder invertir dinero en la parte sur de Europa e ir recuperando Europa. Y no lo hizo la señora Merkel. Para ella lo más importante era el problema interno, ¿verdad? Y que tenía que resolverlo, pero siendo muy poco solidario con sus congéneres del sur. Y esto aletargó en cierta manera su conservadurismo, y sobre todo su secretario de Hacienda, aletargó la recuperación de Europa, como sucedió por ejemplo en Estados Unidos o en mismo México o en otros países del mundo. China pues se recuperó inmediatamente, India. Pero en el fenómeno europeo, los países del sur, Italia, España, Grecia, Portugal, pues viven todavía una situación de impacto de la crisis del 2000, de impacto negativo que les dejó la crisis del 2007-2008. Entonces, ahí está la discusión. Siento que ahora la señora Merkel puede ser primer ministra, no hay duda, puede quedar otros 4 años, tampoco hay duda, pero que ahora va a batallar mucho para poder, cualquier iniciativa de ley, pues va a tener que consensarla con los demás partidos políticos. Y eso implica, pues, más tolerancia, pero al mismo tiempo más pérdida de tiempo, más, diríamos, más lento el proceso legislativo y de integración europea. Eso es con respecto a la Europa. Con respecto a los Estados Unidos, pues, y el Tratado de Libre Comercio en América del Norte, los resultados no han sido del todo favorables. Lighthizer, que es el abogado de Trump, un hijo de su, bueno, ya se imagina, un son of a bitch, como dicen acá. Él obviamente tiene razón, defiende a su país, defiende los intereses, y Estados Unidos no se quiere mover de la cláusula 19, es decir, que las controversias sobre el dumping o cualquier problema jurídico que suceda entre un país y otro se diriman allá en los Estados Unidos. Tampoco se están moviendo con respecto a en la industria manufacturera, a la participación que tendría en la construcción de un automóvil o en la producción de cualquier automóvil, que mínimamente fueran 50% de piezas de Estados Unidos, cosa que no se lo están aceptando ni los productores de carros ni los productores de tráiler. Salió ayer yo creo que Freightliner y todos ellos dijeron, pues no es posible, porque llegar a un 50% de bienes norteamericanos haría carísimo cualquier carro y perderían competitividad con respecto a los automóviles de Japón, de Alemania, de Francia, es decir, los otros países que le exportan, o de Corea, a los Estados Unidos. Y esto está siendo inaceptable también para México. El otro es lo de los 5 años. Parece que México está aceptando que cada 5 años se revise el Tratado de Comercio, no con el propósito de finiquitarlo, sino para que ir actualizándolo. Ya, es decir, Estados Unidos, en las bravucadas de Trump, tratan de presionar a México para que vaya accediendo en la cuestión, por ejemplo, en la manufactura y también en la agricultura, que también el Consejo Nacional Agropecuario
dice que no es aceptable. Es decir, ellos dicen, los Estados Unidos, nosotros van a ser temporales las importaciones de fruta, de carne, de huevo, o vamos a decir de aguacates, o de nuez, de granos, es decir, van a ser temporales. No va a ser todo el año, dice el Consejo Nacional Agropecuario, no es posible. ¿Por qué? Porque no podemos estar, fíjense que en Estados Unidos ya tenemos exceso de maíz, y hay un maíz blanco en México que se va a exportar a Maseca, que está en Los Ángeles, no se permite, porque solamente se podrá permitir maíz cuando haya déficit de maíz en los Estados Unidos, para dar un ejemplo. Entonces, pues eso también es inaceptable, porque todo el tiempo nosotros estamos importando carne de Estados Unidos, que se produce en Amarillo, en Kansas, y que carne que viene a H-E-B, que viene a Walmart, que viene a Soriana, huevo, pollo, que estamos importando de los norteamericanos. Ellos consumen la pechuga, por darles una idea, y nosotros consumimos la pata y la pospierna. Y entonces ahí es donde está también una diferencias entre estos países. Y la más fuerte es con respecto a la leche y al leche en polvo que se producen en Canadá, donde Canadá pues ha tratado de proteger su industria lechera. Y claro, Estados Unidos quiere decir, ábreme las fronteras para poderte yo exportar leche, donde hay una gran cuenca lechera para Canadá, y Canadá no lo está permitiendo. Es decir, te permito entrar, pero con un arancel, vamos a decir, del 20%, lo que hace muy cara la leche norteamericana en Canadá, y eso les molesta a los norteamericanos. Entonces, pero ¿qué es lo que pasa en este plano internacional del Tratado de Libre Comercio? Como dice Bill Emmott de The Economist de Londres, ayer estaba leyéndolo yo en Project Syndicate, dice que hay que tener mucho cuidado con el mercantilismo o el proteccionismo de Trump. Esto que le está pasando a México y a Canadá en las negociaciones es inaceptable. Yo creo que como van las cosas, pues definitivamente el Tratado de Libre Comercio va a tener que suspenderse, se le da un tramo, un periodo de tiempo, y para que las economías, por eso México se está preparando, de estar diversificando, pues ya tienen ahorita pláticas el Consejo Nacional Agropecuario con China, por ejemplo, para importar maíz de China, o para importar otros bienes agrícolas, o que China nos compre carne de puerco, carne de res, en fin, una serie de elementos que tenemos aquí. Nuez, por ejemplo, aguacate, que nos compren todos esos productos, en vista de que Estados Unidos pues va a tratar de proteger su industria o su agricultura nacional. Esto está aislando, como dice por ahí Levy, otro analista político, filósofo de Francia, va tarde o temprano Estados Unidos va a pagar las consecuencias de tener un idiota como Donald Trump. O no idiota, uno que hace fintas diciendo que es muy malo y que está poniendo en evidencia toda la política externa internacional de los Estados Unidos. Y así como el fenómeno de Canadá y México está pasando, no duden ustedes que al fracasar, si fracasa la reforma fiscal en Estados Unidos de reducirle a los ricos un 20% o un 15% en impuestos sobre la renta, al rico, a las grandes empresas norteamericanas, esto pues nos va a pegar a nosotros, porque vamos a tener que bajar el impuesto sobre la renta también. Porque como dijeron algunos muchachos que tienen ahí trailers, pues de tener el negocio en México, en Laredo, México, lo tengo en Laredo, Texas. Allá pago el 20% y aquí pago el 35%. Entonces, eso lo van a pensar todos. Ojalá y la Cámara de Senadores no acepte la propuesta de Trump de bajar los impuestos, y sobre todo, esta baja de impuestos va a afectar terriblemente al Obamacare. Ya no va a haber subsidios al Obamacare o al sistema de salud, dejando a 13 o 15 millones de norteamericanos que actualmente tienen un subsidio para comprar un seguro de gastos médicos, ya no lo van a tener. Los pobres no lo van a adquirir, se van a abarrotar todo. El Medicaid, ese es un programa que si ustedes no tienen seguro, van a los hospitales públicos de Estados Unidos y ahí los tienen que atender. Con el Obamacare todos tienen un seguro de gastos médicos barato, los más pobres subsidiado por los medios ricos o los ricos, para que todo el pueblo norteamericano tuviera
un sistema privado, en cierta manera, semiprivado, privado en el aspecto de la asistencia, cuando se otorga el servicio, y medio público porque el Estado, en cierta manera, subsidia a aquellos que adquieren una póliza de seguro de gastos médicos. Entonces, ¿qué es lo que provocan los republicanos que le tienen un odio bárbaro a Obama? Yo creo que pues, porque es negro. Ellos dicen, bueno, al momento en que nosotros disminuyamos los impuestos, queremos ahorrar 300 mil millones en 10 años del Obamacare. Es decir, ya no los vamos a subsidiar tanto al pueblo norteamericano, pero como dijo el millonario Soros y Walt Disney y todos ellos, le mandaron una carta a Trump, le dijo, no la jodas. Este odio que ustedes están teniendo sobre el Obamacare y que lo están utilizando vía la reforma fiscal para madrearlo, esto está pegándole a 15 millones de norteamericanos. Es decir, el pueblo norteamericano vive un problema de insolvencia porque no ahorran, no tienen dinero, y también hay gente que no tiene dinero para, en caso de una enfermedad, poderse proteger. Y esto es muy grave socialmente y moralmente y éticamente para el país supuestamente más rico del mundo. Pero así son los republicanos, son del Ku Klux Klan, son de ultraderecha, tipo aquí los del PAN y PRI. Entonces, pues obviamente la gente tarde o temprano se las va a cobrar a Trump y al Partido Republicano, y ahí miren, vean los resultados de las elecciones en Portland, en el estado de Washington, y en Virginia, y en New Jersey, donde ya los hicieron pedazos a los republicanos, nada más por el concepto de querer desaparecer el Obamacare. Ahora con esta reforma impositiva de baja del impuesto sobre la renta a los ricos, pues la gente está sintiendo que Trump realmente lo que quiere es afectarlos, no dándole dinero al Obamacare, a la asistencia pública, a los seguros de gastos médicos, y eso va a crear una reacción, una super reacción de la gente, la cual, de las estupideces del Partido Demócrata, de lanzar gentes como Hillary Clinton, pues pueden ganar las elecciones en las elecciones intermedias que vienen para el mes de noviembre de este año. Si la Cámara de Diputados, si lograra cambiar, y la Cámara de Senadores tuviesen mayoría los demócratas, pues entonces sí, automáticamente bajaría ya de termómetro o de calentamiento de las estupideces del señor Trump, porque siempre encontrará un muro. En Estados Unidos sí hay división de poderes, no como en este país, donde cualquier priista lo que diga Peña Nieto, aunque se diga una estupidez, está muy bien dicho, dice. Pues no, en Estados Unidos sí hay verdadera división de poderes. Y entonces van a esperar todos a que se consolide, a que llegue el proceso electoral para finales de noviembre, y ahí van a empezar nuevamente a hacer las reformas para contrarrestar lo que ya ha hecho el estúpido de Trump. En el caso mexicano y Canadá, pues la ley de probabilidades nos dice que ya más del 50% de probabilidades de que no se firme el Tratado de Comercio, Libre Comercio, aunque dicen todos, bueno, nos vamos a adaptar ahora a las reglas de la Organización Mundial de Comercio, la cual tiene su sede en Punta del Este, en Uruguay, y que dice que, bueno, si yo exporto a Estados Unidos pagaré un 3.5 de impuesto, y ellos pagarán hasta un 20% si me quieren exportar maíz. Ellos son los afectados, porque México va a dejar de consumirles, pues le va a consumir el maíz y el trigo a la Argentina, o la leche se la va a consumir a Nueva Zelanda, la leche en polvo, o los pollos. Es decir, México tiene ahí la posibilidad de diversificar su mercado, y los más afectados van a ser los norteamericanos agricultores que votaron por Trump, por cierto, de la parte central de Norteamérica, que va desde las Dakotas, Illinois, desde los Grandes Lagos, hasta Texas, donde casi todos son republicanos, y qué bueno que se suspenda lo del Tratado de Comercio para que sufran. Ahora cuando le diga México, a Iowa les va a decir, o Illinois, fíjate que no te voy a comprar tu maíz, no te voy a comprar tu carne, no te voy a comprar. Y ahí es donde empieza el estire y el afloje y el odio contra Donald Trump, no contra México, porque México va a decir, yo lo estoy haciendo porque Donald Trump me está afectando a mí. Total, ahorita está la discusión de los industriales, de los automóviles, de la manufactura, de la agricultura, todos están en contra de Trump y le piden que no modifique el Tratado de Libre Comercio, porque los más afectados, así como Estados Unidos es afectado, también serían México y Canadá. De ahí que anden ahora los grupos de negociación
en todo el mundo viendo la posibilidad de sustituir a Estados Unidos como proveedor de México en muchos de los aspectos de industriales y agrícolas. Eso fue con respecto a Estados Unidos, y yo le llamo un cierto fracaso porque no se llega a una conclusión por parte de las mesas de negociación, es decir, no hemos visto nada claro. Lo que sí es definitivo es que el Tratado de Libre Comercio no se va a firmar si no se levanta nadie de la mesa, si no se echa para atrás Estados Unidos de repente y yo me levanto y aquí se acabó todo. Igualmente en México, Canadá, pero que el Tratado de Libre Comercio le va a tocar al próximo presidente de la República. En este caso, Andrés Manuel, trataremos de orientar esto lo más justo posible, pero si Estados Unidos no accede, por lo menos a ser más razonable para que el tratado se modernice y que sea de beneficio para los tres, en ese entonces será mejor que México se retire y empezar a aplicar el plan B, que para nosotros que estamos en Morena y en la socialdemocracia, pues sería básicamente la consolidación del mercado interno, pues con una renta básica o con mejores salarios. Y hablando de salarios, y ya me meto al caso de México, pues sucede que el señor Peña Nieto, que es increíble porque mientras que en todos lados los gobiernos promueven mejores salarios con, vamos a decir, con acuerdo de la iniciativa privada y de los obreros, entonces en México, increíblemente, el gobierno se contrapone. Es decir, si ya había dicho la Cámara, la Coparmex, que el salario debería estar arriba de 90 pesos, va el gobierno mexicano, va Peña Nieto y los chicos del ITAM, va el Marranín de Karsten y el MID y todos, no, que no suba a 90 porque nos genera inflación. Por favor, si el salario generara inflación, pues sería Japón y Estados Unidos serían los países que tuvieran el 1000% de inflación. Entonces, jóvenes, ahí hay una contradicción. Si teníamos la oportunidad de que los empresarios, que son los que normalmente son reticentes a un aumento salarial, acuérdense ustedes que la contraposición del salario es la utilidad. Más salarios, menos utilidad. Si ya habían aceptado 90, ¿por qué lo pones en 88, Peña Nieto? Se apendejan. También los líderes obreros, los líderes, vamos a decir, charros de la CTM, bueno, para nada están ahí. Decir, oye, pues si ya están aceptando el 90, joder, pues que ya no discutas. Ah, no, meten el salario mínimo de 80 a 88.36. Hasta los mismos industriales dicen, van a ganar cada uno de los mexicanos 2.650 pesos al mes. Es decir, por semana, 850 pesos, 155 pesos. Entonces, por favor, si aquí en Saltillo una trabajadora del hogar gana 1.500 pesos, gana el doble. En Monterrey no se diga, en toda la zona centro, si ya no hay salarios de 800 pesos por semana. Hay salarios de 800 los que sirven en las gasolineras, los que sirven en el Vips o en el McDonald's, porque saben bien que se les va a otorgar vamos a decir, el 10% de propina normalmente. Es un complemento al salario. Pero si ya te habían aceptado 90 pesos, acéptalo. Ahora que entre Andrés Manuel, que lo más probable es que sea presidente de la República, según las encuestas que está dando el propio Financiero, pues ahí tendríamos que ajustar el salario mínimamente a 250 pesos. Porque está dentro del plan B. ¿Cuál es el plan B? Por cierto, lo de la renta básica, y yo lo había tratado aquí desde hace un mes o 2 meses, ya lo metieron en el plan de desarrollo del PRD, PAN y Movimiento Ciudadano, lo cual me da mucho gusto. Ellos ya están hablando de una renta básica para todos los mexicanos, obviamente eliminando programas electoreros como tiene el PRI en Sedesol. Se elimina Sedesol y todos esos programas, mejor entregarle una tarjeta de 3,000 pesos mensuales a cada ama de casa
de este país. Es decir, 900,000 millones de pesos se pueden repartir a 30 millones de amas de casa, las más pobres, clases medias. Si ustedes quieren, quitan a las clases altas, aunque no es correcto. Todos deben de tener esos 3,000 pesos de apoyo para dinamizar nuestra demanda interna. Aparte del salario que recibe la familia, darle 3,000 pesos que actualmente disponen la mayor parte de los burócratas. Entonces quitaríamos esa área de la burocracia de tantos programas. Hay más de 80 programas en Cedesol, eliminarlos, que los becas a los muchachos, que seguro popular, pues con ese dinero pagas el seguro. Con ese dinero le pagas a los niños para que coman bien y vayan a la escuela, compren útiles, porque aparte tienes tu salario. Si vamos a decir que la persona gane 6,000 pesos de salario, que es el mínimo que se paga aquí en Saltillo, por semana, bueno, pues más aparte vas a tener 3,000 para poder satisfacer otras necesidades que necesitan tus hijos o que necesita la familia en general. Entonces, el salario en México se aumentó de 88.36, 2,600 pesos, y obviamente, todos los comentaristas, madreando a Peña Nieto, no lo entiende. Dice, dinero, aumentazo al salario mínimo. México S.A., mini ingreso de 88.36. Y aquí dice México S.A., fíjense, cuando en 1970, para poder tener un salario de 1970, fuera de salario, tendríamos que llegar a un salario, como dijo la Universidad Iberoamericana, a 500 pesos diarios, es decir, 15,000 pesos mensuales. Pero bueno, como ya se rezagó tanto el salario, México es el país que más nos paga salarios en América Latina, mientras que en China aumentó el salario un 225%, y en India, en los últimos 10 años, el salario ha aumentado el 60% en términos reales, fuera de inflación. En México, jóvenes, el salario bajó el 19%. Hoy somos la vergüenza de la OCDE, con un salario el más mínimo de toda la OCDE y el más vergonzante fuera de El Salvador o Haití, pero somos el tercer lugar también con menos salario en la Secretaría de Gobernación, en la América Latina. Y esto es muy grave para todos, porque al haber un salario mínimo tan bajo, lo único que estamos provocando, jóvenes, es que pues no haya mercado interno, y ahí viene, fíjense, cosas de la vida, ahí viene ya la posibilidad de que si se interrumpe el Tratado de Libre Comercio, entonces, dice, a partir de esta fecha, dice aquí la jornada, Carlos Fernández, el salario crecerá de 80 a 88, alza que incluye 5 pesos por monto independiente de recuperación, y 3.32 hablamos de la inflación, y 3.32 adicionales por el aumento autorizado por el Consejo de Representantes, órgano tripartita de gobierno, patrones y líder y charros obreros. Pero dice que es el menor, es el más reducido, menos de $140, el más reducido en la América Latina. Entonces, pues esto, en el término de que el gobierno de Peña Nieto, hay que decirlo, ha aumentado el salario real en un 20%, pero no sé si venía el dato de China. Yo lo tenía en mi otra computadora, pero me acuerdo perfectamente bien que en el caso de China se han aumentado el 226%, por eso ha crecido el nivel de ingreso de los chinos, ha estado mejor, a pesar de que se ha concentrado el ingreso, ha sido más equitativo en China que en México, y también el hecho de que en China haya aumentado el salario del 226% en los últimos, de un 20% anual, es una locura. Las productividades en China van pero volando, y ya nos superaron, yo creo que este año nos superan con ingreso per cápita China a México. Decían unos jóvenes que fueron allá a la parte del Pacífico chino, donde están
desde Beijing, desde Shanghái, Shenzhen y Hong Kong, dicen que ya el salario en todas esas partes es superior en China al salario que tenemos en México. Entonces, ya no hay pretexto de que porque los chinos tienen un salario más bajo que el nuestro, vamos a llevar las inversiones. No, ahora está sucediendo al revés. Y esta política la trazaron Mir, la trazó Calderón, la trazó Salinas de Gortari, de bajar los salarios en México para ser un país exportador, dejando a un lado el mercado interno, creyendo que con la inversión de las grandes empresas transnacionales, México se iba a desarrollar, y da la casualidad de que en estos últimos 30 años la economía mexicana no ha crecido a más del 2% promedio, mientras que en el régimen post-revolucionario, hablo de la Segunda Guerra Mundial para acá, desarrollo estabilizador, se crecía al 4 o 5%. ¿Por qué? Porque se aumentaban los salarios. Entonces, pues esto, jóvenes, esto que nos sirva de experiencia y que el plan B, como lo dije yo en Monterrey, en el auditorio de la Universidad de Nuevo León, bueno, el plan B realmente debe ser consolidar nuestro mercado interno, sustituir importaciones, cuidar mucho las importaciones que vienen de China, dinamizar las infraestructuras, darle a la pequeña y mediana industria, obviamente, racionalizar el gasto y sobre todo quitar esa corrupción que nos está matando socialmente en México. Y esto pues solamente a lo que yo observo, el único que puede llevar este programa es Andrés Manuel López Obrador. Porque ya el PAN y el PRI ya demostraron que son una bola de corruptos, que no hacen las cosas bien, que les interesa hacerse ricos a los jóvenes que andan ahí en política en un año, ¿a costa de quién? A costa de todo el contribuyente. Y esto es muy grave porque si nos cuesta la corrupción el 10%, pues eso implica que México puede tener un potencial de crecimiento del 4 o 5%, consolidando su mercado interno y diversificando su mercado internacional. Hay solución, jóvenes, no todo está perdido. Este país es tan noble que soporta tantos corruptos como los Moreira, como los gobernadores de Tamaulipas, como los Duarte, como el de Quintana Roo, como Peña Nieto, como Salinas de Gortari, como los Han Ron, lo soporta, lo ha soportado, pero ya basta. Yo siento que es momento de que todos nos movilicemos ahora en el 2018 para poder hacer un cambio, intentar por lo menos el cambio, jóvenes. Porque, no, López Obrador es igual de corrupto. Bueno, ¿de dónde? ¿Dónde están sus bienes? Lo han mandado a investigar, no tiene bienes. Es que ¿de qué vive López Obrador? Pues le damos todos, hasta aportábamos para las giras. Y ahora se aporta por parte del partido. Pero sacan es que López Obrador es Chávez, pero ¿por qué dices como Chávez? López Obrador está planteando una alianza con la iniciativa privada como lo hizo cuando fue regente de la Ciudad de México. Es decir, el señor Eldim se vio muy beneficiado con las obras de López Obrador en el centro histórico de la ciudad. Igualmente toda la gente con los dobles pisos, pues no se diga, y con el apoyo a las madres solteras, a los viejos y a los discapacitados, fue un gran éxito el haberle dado apoyo a toda esta y que permitieron que la Ciudad de México, cuando Marcelo Ebrard era ya gobernador, pues fuera considerada una de las ciudades más humanistas del mundo. Entonces, hay esperanzas, vamos sobre ellos, y no hay que tenerle miedo a estas locuras de Trump. Si se va el tratado, pues que se vaya, vámonos al plan B, vamos a diversificar nuestros comercios, a diversificar nuestra economía, a sustituir las importaciones, y entonces, ahorita voy a las commodities, por ejemplo, hemos tenido buenos resultados en el petróleo, está subiendo el West Texas porque ha subido la demanda en Estados Unidos y a nivel mundial, Europa está creciendo, el mundo está creciendo al 3.5 según el Fondo Monetario Internacional, el petróleo hay más demanda, subiendo el 2.02, 1.30, 1.10%, el 1.10 el Brent, y qué bueno que la gasolina está bajando el 0.34 porque importamos el 50% de nuestra gasolina. Entonces, por lo pronto, y acá en otras commodities, el cobre subiendo el 0.25, el oro y la plata también, que es bueno para nosotros por nuestra minería, el maíz subiendo mínimamente 0.21, aunque el trigo bajando
el 0.11%. El ganado en pie, 1.25 la vaca en Chicago, lo que equivale a 1.90, $2 el becerro en frontera. Con respecto a las bolsas de valores, déjenme ver rápidamente en stocks cómo andamos. Estoy en Bloomberg, ¿verdad? Deben estar subiendo porque apenas está abriendo. Vamos a ver. El Dow Jones bajando el 0.23, el Standard & Poor's bajando el 0.05 y el Nasdaq 0.10. En Europa, ¿cómo cerraron las bolsas? Todas, excepción de Inglaterra, las demás están en caída. Por el fenómeno también alemán, está pegando a Alemania. El DAX va bajando el 1.16, el 0.25 París, el 0.47 el Eurostock, y sorpresivamente España va subiendo, aunque va de bajada ahorita, el 0.21. Y allá en Asia Pacífico, pues es el continente del crecimiento. India, China, Malasia, Indonesia, Hong Kong, Singapur, todos creciendo. En el Nikkei, Japón subiendo el 0.48, el Topix 0.34, el Hang Seng de Hong Kong subiendo el 0.62, el Shanghai 0.23 y el Standard & Poor's las 200 de Australia 0.38 y India está subiendo el 0.92. Es decir, hay confianza. Según decían ahí, estaban ahí el director de Banorte aquí en México, Casillas parece que se apellida, que él ve muy remoto todavía que puede haber una recesión en el sistema capitalista a nivel mundial, y claro, lo dice también porque pues hay mucho dinero en circulación debido a los quantity easing que aplicaron desde la era de Bernanke, el Banco Central Europeo, el Banco japonés, el Banco inglés, el australiano, el mexicano, el chino, aventaron dinero fácil por todos lados, y esto está permitiendo, de acuerdo a la teoría keynesiana, dinamizar la demanda efectiva, lo que ha evitado que tengamos una recesión que ya debíamos haberla tenido de acuerdo a los años. Ya van 8 años después de la crisis del 2007, a 9 años o 10, y no ha habido tal recesión. Al contrario, el Bitcoin, una locura. Después yo quiero estudiar un poco más sobre el Bitcoin, pero es una moneda escritura. Bueno, mejor no hablo de ello porque a lo mejor la riego, pero valía $1, ahora vale 7. No es posible, es decir, está súper especulado ese Bitcoin. Ya Brasil, Rusia, China están diciendo que se les prohíba operar, diciendo que se las fuerzas del mercado, y el que está muy especulado, el riesgo del Bitcoin, es una moneda escritural, vamos, por computadora ustedes adquieren el Bitcoin. Pero eso es muy riesgoso porque está sobre especulado y va más allá del crecimiento que tienen las economías a nivel mundial. Probablemente eso sea temporal, pero yo no lo creo. Hay un artículo sobre El Erian en Bloomberg, léanlo para informarse más sobre este fenómeno del Bitcoin, que ya lo había previsto Kaiser Report, que se ve en Russia Today también, este fenómeno del Bitcoin, donde la gente va a proponer al Bitcoin porque siente la gente de que con el dinero que se ha creado a nivel mundial ficticiamente con las dinero fácil, vamos, con las imprentas del gobierno norteamericano, europeo y todo, dice, pues realmente el dinero, el dólar no tiene el valor que debe de tener. Y entonces muchos se encuevan en el Bitcoin, pero también puede ser muy riesgoso. Pásenla muy bien, jóvenes, nos vemos el próximo viernes a esta misma hora, 1:30 de la tarde, y estén al tanto de lo que esté pasando en el caso de Coahuila. Mañana parece que se decide quién va a ser el gobernador de Coahuila de acuerdo al Tribunal Federal Electoral. Eso es lo que están diciendo. No les puedo asegurar yo porque pues solamente los del tribunal saben. Gracias por su presencia y nos vemos el próximo viernes. Hasta pronto. El análisis, la opinión